la tenemos a ella en línea. Ella es Micaela Maggio, concejala por Unión por la Patria, y es presidenta de las comisiones de Salud y Hacienda del Consejo Deliberante. ¿Cómo estás, Micaela? Lorena te saluda. Hola, Lore. Bueno, muy bien. Gracias por llamar. No, gracias a vos por este tiempo para Asuntos Docentes. Y bueno, con muchas preguntas, sobre todo las que están relacionadas con estas ordenanzas que presentaste, una de capacitación en autismo. ¿Nos podés contar un poquito? Sí, presenté un proyecto de capacitación en autismo para todos los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de La Plata y del Consejo Deliberante, que se aprobó por unanimidad, así que es una ordenanza que ya está por entrar en vigencia, digamos, después resta la implementación, digamos, pero tiene que ver con un punto en relación a lo que es el acceso a la salud, ¿sí? Con que los trabajadores y trabajadoras del primer nivel de atención, de los CAPS o salitas como se los conoce habitualmente, puedan tener las herramientas necesarias para hacer un diagnóstico presuntivo. En principio, digo, no es necesaria una cuestión especializada, pero sí poder detectar algunos signos y síntomas de autismo, poder hacer una presunción diagnóstica, hacer la derivación que corresponda al segundo nivel, y también para que puedan empezar a capacitarse para tratar a las personas con autismo también en el primer nivel, en los casos en los que esto sea posible. En otros casos que tienen mayor complejidad, por supuesto, es la derivación, como decía, a los hospitales de segundo nivel. Eso desde lo que es el acceso a la salud, a la detección precoz para un tratamiento oportuno integral. Uh-huh. Después también es importante decir que las personas con autismo, digo, no son solo los niños o los adolescentes, sino que después las personas con autismo crecen y son adultos, incluso adultos mayores, que siguen teniendo autismo, y que es importante saber que más allá de si atienden su autismo en el centro de salud o en un hospital, después la persona va a vacunarse al centro de salud y se tiene que poder vacunar en buenas condiciones tanto una persona con autismo como una que no lo tiene. Exacto. ¿Sí? Entonces, la capacitación no es dirigida, digo, para pensarlo, digo, más integralmente, no es para el pediatra, sino es para todos los trabajadores del centro de salud que puedan, digamos, dar una atención lo más adaptada y adecuada posible a las características de cada persona, en este caso de las personas con autismo. Eso en lo que respecta por ahí a la salud. Y después es para el resto de los trabajadores y trabajadoras del municipio de La Plata, pero con particularidades, ¿no? Porque no es lo mismo la formación que necesitamos que tenga un empleado que realiza atención al público, por ejemplo, que lo que necesitamos que tenga un trabajador de la salud, o un trabajador de educación, o un trabajador de lo que es desarrollo de la comunidad, que en esos tres casos son más específicas. En el resto sí nos parece importante que el resto de los trabajadores y trabajadoras del municipio sepan cómo atender a una persona con autismo y cómo poder acercarle todas las herramientas para que el paso por, sea una delegación, sea hacer un trámite en el Palacio Municipal, bueno, sea lo más ameno posible, que sea adaptado a sus necesidades y no sea un momento traumático. Sí, bueno, esto me parece re interesante e importante porque justamente la semana pasada estuvimos hablando con el pediatra y neurólogo Mauricio Pedersoli, que lanzó su libro Adictos en Pañales, que habla justamente de que él había, se presentaban casos de autismo en los consultorios. Él trabaja en el hospital de niños, y lo que le pasaba a él era que cuando analizaba los casos se daba cuenta que muchos estaban vinculados con el uso de las pantallas a corta edad, o sea que revertían ese posible diagnóstico de autismo. Y bueno, fíjate que vos ahora con este diagnóstico preventivo que se puede hacer y que se va a capacitar a todos los centros de salud, esto que está diciendo Mauricio se puede detectar con más facilidad todavía. Por eso lo veo como re importante e interesante también desde tu parte. Claro, es importante por eso, porque el diagnóstico presuntivo permite decirte, esto puede llegar a ser autismo. Uh-huh. Evaluémoslo en profundidad, pero sí que no se nos pasen esos signos de alarma. Tal cual. Porque a veces puede suceder, ningún profesional se puede mantener actualizado en el 100% de los temas. Claro. Entonces puede suceder que a veces se pase por no estar actualizado. En mi caso yo soy psiquiatra, uh-huh, y se me puede pasar por no estar actualizada en algún tema de diabetes, por ejemplo, ¿sí? Claro. Entonces, estos temas son importantes porque si uno los diagnostica a tiempo, puede
además esto, hacer un diagnóstico diferencial. ¿Es efectivamente autismo o es una exposición precoz a las pantallas que le genera estas conductas? Exacto. Bueno, y ahí digo, en los casos en los que eso se pueda dilucidar en el primer nivel, se hará ahí, y cuando no, bueno, se derivará a un efector del segundo o del tercer nivel, como es el caso del Hospital de Niños o de otros hospitales, el Esbarra, el Elina de la Serna también. Sí, y el tema, bueno, de educativo me parece también importante. Dentro de los trabajadores del municipio sabemos que tenemos escuelas municipales donde tenemos docentes, y me parece que, como vos decís, tiene que ser más específico y diferente, ¿no? Pero hoy, viste que hay muchos casos de capacidades diferentes dentro de las aulas, y el autismo es una de ellas. Entonces muchas veces los docentes no se encuentran con herramientas. Entonces me parece que este tipo de capacitaciones a las que vos apuntás me parecen maravillosas y necesarias en todos los aspectos, ¿no? Pero me detengo en el educativo porque están del otro lado muchos docentes, seguramente municipales, escuchándote, y me parece re interesante esto que estás planteando. Está buenísimo. Sí, además porque es importante tener la herramienta en las aulas, sí. Porque digo, una cosa es lo que sucede dentro de un consultorio, que es un ratito, ¿sí? El profesional puede evaluar en ese ratito qué conductas tiene, en este caso, digo, ese niño, niña o adolescente, pero bueno, después en el colegio pasan muchas horas, y entonces ahí los docentes tienen que tener herramientas, también los auxiliares, digo, tienen que tener herramientas para poder acompañar esos procesos, y también, digo, no romantizar. Hay algunas personas con autismo que pueden ir a un colegio tradicional y con una adaptación poder integrarse, y esos casos existen y hay que poder hacer el esfuerzo necesario para que eso ocurra. Y después hay otros casos que no pueden integrarse y que necesitan concurrir a una escuela especial, y también hay que tenerlos presentes y hacer la capacitación necesaria para los que necesiten eso. Digo, no es cuestión de ponerse en que o todos tengan que integrarse o todos tengan que ir a escuela especial, sino en pensar en el caso por caso y en la dinámica también dentro del aula, digamos, de qué se puede adaptar dentro del aula para que ese paso por la escolaridad permita a cada niño, a cada niña, a cada adolescente desarrollar su máximo potencial. Sí, totalmente. Bueno, celebro esto de verdad, y me parecía importantísimo que lo puedas contar acá en Asuntos Docentes, porque hay mucha demanda por parte de la comunidad educativa de este tipo de capacitaciones, y bueno, celebro esto, y seguramente del otro lado muchos docentes y muchos trabajadores del municipio también lo están haciendo. Así que también quería preguntarte, porque además de esta ordenanza sobre capacitación en autismo, también hay una en RCP, ¿no es cierto? Sí, también presenté un proyecto de ordenanza para capacitar a los trabajadores y trabajadoras municipales en RCP, que es la técnica de reanimación cardiopulmonar, en RCP básico, y en uso de DEA, que es el desfibrilador. Ajá. Yo presenté un proyecto, un concejal de la oposición presentó el suyo, y lo que hicimos fue trabajar en la Comisión de Salud en un proyecto unificado. O sea, finalmente lo que hicimos fue tomar, digamos, dentro de mi proyecto, incorporar algunas de las sugerencias que había hecho también este concejal de la oposición y sacar un proyecto único que finalmente es con la firma de todos los integrantes de la Comisión de Salud. Y ahí planteamos justamente la importancia de que todos los trabajadores y trabajadoras municipales sepan hacer RCP y sepan utilizar un desfibrilador en los casos en los que el desfibrilador esté. Digo, hay ciertas condiciones, un desfibrilador no está en cualquier lado porque es necesario que haya un volumen importante de personas para que se justifique. Tienen que pasar, por ejemplo, más de 1000 personas por día por un lugar, por eso está en aeropuertos, en estadios de fútbol, en lugares específicos, pero nos parecía que estaba buena la oportunidad para capacitar a los trabajadores y trabajadoras que sepan hacerlo, y que cuando esté a disposición el DEA lo puedan utilizar. Y también con esta cuestión que me parece que no es menor, que es una herramienta que sirve como de formación a los trabajadores, pero es una herramienta que te llevas a tu casa. Sí. Digo, que después la podés aplicar en cualquier situación cuando lo necesita un familiar, un vecino, un amigo, una persona en la calle, y que no es una herramienta que solamente tiene que ver con lo laboral. Tal cual. Por eso nos parecía importante, de que más allá de si en el lugar que uno trabaja corresponde
que haya, tal vez no corresponda que haya un desfibrilador, bueno, pero uno en cualquier momento puede estar en una cancha de fútbol y que suceda, y está bueno tener esas herramientas que permiten salvar una vida concretamente, o muchas vidas en caso de que a uno le toque hacerlo en más de una oportunidad, y que es una medida de salud pública en definitiva, y que por eso nosotros, digo, a la hora de pensar estas capacitaciones, que por ahí parece una cosa chiquita, pero digo, nos parece que no tenemos que seguir profesionalizando, sino tenemos que darle herramientas a quienes ya son profesionales y herramientas a quienes no lo son, porque eso salva más vidas que tener más médicos incluso. Sí. Digo, en términos de cuando hay una muerte súbita, no necesitamos que haya 10 médicos alrededor, con que haya una persona, un vecino, independientemente a qué se dedique en su vida laboral, que sepa RCP, le salva la vida a eso, y no mayor cantidad de profesionales. La cantidad de profesionales son bienvenida y necesaria para otras cosas, pero hay medidas que tienen que ver con formar a la comunidad. Totalmente de acuerdo, y bueno, y vamos por más medidas de salud pública que seguramente van a estar de tu mano en el Consejo. Te tiro un tema que también es interesante, la capacitación, que es la dislexia. Yo tengo últimamente, en los últimos 2 años tuve muchos alumnos con dislexia, adultos, porque le doy a adultos mayores y jóvenes, y en la escuela secundaria también, y muchos docentes. Yo particularmente tomé un cursito que dieron en provincia, que lo tenía digitalizado y se lo compartía a muchos colegas. Pero digo, estaría buenísimo también capacitación en dislexia, que es un tema que preocupa hoy a los docentes, porque hay muchos casos que están avanzando, y hay muchos casos en las escuelas, y en el caso particular mío me toca tener una alumna de fines con dislexia también, y que tiene sus particularidades, y hay que estar presente también en esas cuestiones, ¿viste? Así que, totalmente. Así que bueno, sí. Celebro todas estas ordenanzas que fueron de tu mano, y bueno, te esperamos nuevamente en Asuntos Docentes para las próximas que vengan, que esperamos que sean muchas, y a las que nos tenés acostumbrados, Mica. Bueno, Lore, muchísimas gracias y a disposición. Bueno, gracias a vos por tu tiempo, te mando un abrazo grande, y bueno, nos vemos prontito acá en Asuntos Docentes. Bueno, un saludo, muchas gracias. Un abrazo. Y pasó por Asuntos Docentes Micaela Maggio, concejala de Unión por la Patria y presidenta de las comisiones de Salud y Hacienda del Consejo Deliberante.